la lucha falte la fe, y es que el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Les invito a que nos pongamos en pie y cantemos el himno 172. El Rey que viene. Himno 172. El Rey que viene cerca está, El mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. cerca está, Cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. En su venida vemos ya señales muchas por doquier. Pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Esto contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando venga el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, por favor. El capítulo número 3, Génesis 3, 3 al 4. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Con este pensamiento de la palabra del Señor, les invitamos a que lo busquemos de rodillas, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor,
te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos has dado hoy la oportunidad de llegar a esta hora, después de una jornada más de trabajo. Y queremos hoy abrir tu santo libro para que tú nos des la luz y el sendero en el que debemos andar. Bendice estas conferencias, esta iglesia, a los hermanos que se acercaron de otras iglesias, a los hermanos que nos escucharán también a través de las redes. Donde quiera que estén, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Bendícenos, Señor, en esta hora. Bendice tu palabra y a cada hijo tuyo aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En esta hora, ¿cómo se encuentran? ¿Estamos contentos? ¿Sí? Felices de que el Señor nos dé vida, nos dé salud y la oportunidad de poder sobre todo estudiar su santa palabra. Hemos estado estudiando, para los que no han venido otras noches, acerca de la última generación de la tierra y el pueblo remanente. Siempre hay dos grupos y se manifiesta en la historia de este mundo un grupo muy poderoso que llega a formar el nuevo orden mundial. Un grupo destacado, adversario, enemigo, violento, engañador, traicionero y destructor. Y por otro lado, en medio de todo este conflicto, en medio de todos los engaños, de las tinieblas que imperan en el planeta, aunque estamos en el periodo de las luces, surge un grupo pequeño, un pueblo distinguido, peculiar, dice la sierva de Dios, un pueblo peculiar, que es diferente a otros, porque no menosprecia el sello de Dios el sábado, ni tampoco pisotea los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 nos habla acerca de ese pueblo que se llama Adventistas del Séptimo Día. Amén. Amén. Y que es un pueblo diferente, no corporativo, aclaramos, no pertenece a ningún sistema ni esquema que se corrompe, aún sea religioso. No, es un pueblo libre, pero libre en la verdad. Es una iglesia libre, pero en Cristo Jesús. Ese es el pueblo que aparece como un remanente, como un residuo, como un resto, pero que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. Cuyo testimonio es el espíritu de la profecía, según Apocalipsis 19:10. Amén. Entonces tenemos un pueblo especial, aquel que vive un triple mensaje angélico. Especialmente el tercero, que nos habla acerca de no recibir la marca de la bestia. El mismo pueblo al cual el Señor le dice: aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Tenemos que enfrentar toda situación tan difícil. Es como estar en medio de una guerra espiritual. Desde los inicios de los fundamentos del planeta, el Señor estableció su constitución y puso leyes. La ley de los 10 mandamientos se encontraba en el jardín del Edén. Amén. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaban las tablas?
¿Dónde estaban escritas? No estaban escritas. Era la ley natural. El hombre de manera innata y por creación fue hecho con la libertad de obedecer a Dios. Amén. Y el Señor le da la indicación: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquéis, dice, ni lo codiciéis, porque el día que de él comiereis, ¿qué cosa iba a pasar? Ciertamente moriréis. Y Adán y Eva murieron. Adán vivió 930 años. Uno de los que más vivió, el que más vivió fue en Matusalén, 969 años. Pero con todos los siglos que vivieron, murieron. No murieron en el momento, pero murieron al final como consecuencia de su desobediencia. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo iba bien cuando el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, indica lo que no debían hacer y lo que sí debían hacer. En su libertad de elección, lamentablemente, establecieron diálogo con el enemigo, y fue Eva. Y cuando establece ese diálogo, no voy a profundizar en ello, las palabras del enemigo fueron: no moriréis. La primer gran mentira. Porque ¿dónde está Eva? ¿Está viva? Está muerta. Eva murió. Y todos por consecuencia del pecado hemos de morir. Pero en Cristo Jesús todos seremos vivificados. De todas maneras, esta historia de Génesis capítulo 1 marca un precedente. Y marca la línea toda desde el principio del mundo hasta el final. La gran novela y el drama del conflicto cósmico se debate en el terreno. El campo de batalla es la tierra. Y ustedes y yo estamos en medio de esa batalla y debemos saber de qué lado. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos con Cristo o estamos contra Él? Bienvenidas, hermanas. Y fue así que entonces Satanás, para poder engañar a Eva, que le llevó varios días, dice el espíritu de profecía, por fin escogió, ¿qué cosa? Algo muy feo para engañarla, ¿verdad? Satanás escogió algo muy feo para engañar a Eva. Bueno, algo medio feo. ¿Qué escogió? Satanás escoge los mejores sentimientos, los mejores sabores, las mejores imágenes, los mejores momentos. Satanás escoge lo más hermoso para colocar nuestro contexto en lo más feo. Es terrible. Y está destrozando a cuantos se le paran enfrente y deciden establecer un diálogo con él. Ese fue el error de Eva. Y entonces la serpiente, Satanás se disfraza en la serpiente, que no era como la que se arrastra hoy. La serpiente era el ave más hermosa del paraíso. El animal más hermoso del paraíso. ¿Cómo era la serpiente? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era? Tenía alas y destellaba colores tornasolados. Yo no me la imagino, pero me imagino como una libélula. Quítele las alas, es un gusano. A una mariposa. Algún día lo entenderemos. Lo que sí es cierto es que Satanás siempre busca lo más sabroso, lo más hermoso, lo mejor, las cosas que más se sienten, para engañar a través de los sentimientos de lo que Dios había dicho. Y fue así que tenemos que entender que esa ave del paraíso representó y representa a lo largo de toda la historia del mal la serpiente antigua, que llega a llamarse Diablo y Satanás. Dios entonces condecoró a ese animal y a todas las culturas expuso que lo adoraran. Y fue así también que surge en los persas el ave del paraíso, el ave fénix, que es un ave que surge de las cenizas de la muerte para ser inmortal. Precisamente lo que pasó en Rusia.
sale al escenario el ave del paraíso, el ave fénix. Hermanos, es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz de cristiano. La estrategia de Satanás es el disfraz. Y tomó hace casi 6,000 años, tomó al hermoso animal, al más hermoso animal del paraíso. No moriréis, le dijo a Eva. Desde ahí Satanás plantó su bandera de mentira y engaño y le ha enseñado a todas las culturas que no van a morir. Sin embargo, vayan ustedes a los cementerios, ya no hay espacio para los muertitos. Ya no hay espacio. Hace rato pasamos por el cementerio de David, que es el más hermoso y el más caro. Cuesta mucho morirse, le decía yo al hermano Daniel. ¿Sí? Y así mucha gente ya no hay a dónde depositar a sus difuntos y ahora hasta están pagando espacio en el espacio, están pagando para tenerlos allí encapsulados y en una órbita. Lo cierto es que la muerte llega, pero Satanás engaña a la gente de que la gente puede seguir viviendo después de la muerte. El espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz y ahora se disfraza ¿de qué cosa? De cristiano. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Conflicto de los siglos, 545, párrafos 1 y 2. Satanás se presenta a los pobres engañando mortales mediante el espiritismo moderno. El mundo sabe como muy poco todavía la influencia corruptora del espiritismo. Se levantó el telón y se me reveló, dice ella, gran parte de su obra devastadora. Devastadora. De tal manera, queridos hermanos, algo muy importante. El espiritismo ha ganado terreno. De tal manera que ha invadido los círculos cristianos, las congregaciones, las denominaciones y las religiones. En este momento, la unión de todas las religiones del mundo la está haciendo el espiritismo. Y Francisco el Papa llama a eso un milagro. La unidad de todos los que piensan distinto, sienten distinto, pero toda esa unidad es satánica. De tal manera que como cristianos hoy tenemos que entender lo que dice Conflicto de los Siglos, la página 575. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas como imperceptible. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Y de este modo rebustecen su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Tenemos que identificar dónde trabaja este mal. Identifica los avances del espiritismo moderno. Y una de las líneas interesantes es a través de la conciencia espiritual continua, donde la muerte ya no existe. ¿Y eso qué significa? A menudo se produce a través de la meditación frecuente y se basa menos en la intervención divina de una deidad religiosa o figura y más a nivel personal de la espiritualidad. Una de las explicaciones más simples de la conciencia espiritual, no sé si han oído hablar acerca de eso, es comprensión de la propia espiritualidad y como una persona puede llegar a conocer lo divino o sagrado dentro de sí misma y así puede llegar a ser sagrada. O sea, Satanás le dijo a Eva, recuerden ustedes, no moriréis. ¿Sabe Dios que el día que comiereis de él, qué cosa? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como qué cosa?
Esa es la intención de Satanás, porque como él también quiso ser igual a Dios, él está llevando a la humanidad a que sea también igual a Dios. Nacer de nuevo en el espiritismo significa que debe cambiar de una autoimagen negativa a positiva, de la inferioridad a la autoestima. No hay una línea donde Dios trabaje ahí, ni el Espíritu Santo. El espiritismo y la búsqueda de la verdadera espiritualidad. ¿Saben cuáles son los propósitos del espiritismo? ¿Qué hay de la vida? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Y qué nos sucede cuando morimos? Miren lo que natamente el hombre siempre ha buscado. Entonces, un número considerable de personas sinceras busca las respuestas a esta y otras cuestiones parecidas en las sesiones de espiritismo. Por eso buscan sesiones espiritistas. Ahora las sesiones pueden ser por internet, pueden ser por celulares. Se venden discos de sesiones. Ya es muy fácil sesionar. Y entonces buscan este tipo de respuestas y otras cuestiones parecidas en las sesiones del espiritismo, donde consultan a medium con la esperanza de comunicarse con los espíritus de los difuntos. A esta práctica se le llama ¿cómo? Espiritismo. Todo tiene que ver con comunicación con muertos. Todo tiene que ver con la comunicación de los muertos. Se calcula que en Brasil hay 4 millones de fieles espiritistas. Es más, se han editado libros acerca del espiritismo con diseños cristianos. Por ejemplo, el libro de los espíritus, editado en 1857. En 1857. Y otras 2 obras son el libro de los mediums y se ha hecho, ¿saben qué, hermanos? El Evangelio según el espiritismo. ¿Qué les parece? El espiritismo se ha vinculado a prácticas religiosas como el vudú, la brujería, la magia, el satanismo. No obstante, los seguidores de las enseñanzas de Allan Kardec sostienen que sus creencias son distintas. Sus publicaciones suelen citar de la Biblia y la llaman a Jesús guía, modelo para toda la humanidad. No rechazan a Cristo. Noten algo muy interesante. El Evangelio del Espiritismo es un libro muy interesante que no debemos de leer, pero que fomenta el espiritismo moderno. No rechaza a Cristo ni rechaza la Biblia. Antiguamente era una oposición abierta al cristianismo. Ahora no. Ahora aceptan a Cristo. Y eso es lo que hace que estos engaños sean terribles. Dicen ellos acerca de Jesús que sus enseñanzas son la expresión más pura de la ley de Dios. Miren, la expresión más pura de la ley de Dios. Para Allan Kardec, los escritos espiritistas eran la tercera revelación de la ley a la humanidad, ya que las 2 primeras habían sido las enseñanzas de Moisés y de Jesús. O sea, ahí están las 3 leyes, dice él. La de Moisés, la de Jesús y ahora la tercera, la ley de Dios. El espiritismo atrae a muchas gentes porque hace hincapié, ¿saben en qué hace? En el amor al prójimo, en las obras de caridad. Según una creencia espiritista, sin caridad no hay salvación. Miren lo que dice el diablo. Igual que el Evangelio. El engaño es tan espantoso, hermanos, y escalofriante que quien no se detenga a investigar y a razonar qué está leyendo, qué está escuchando, puede caer. Mucha gente quiere hacer centros de beneficencia para buenas obras y así encontrar su salvación. Muchos de los que practican el espiritismo realizan obras sociales y son patrocinadores de hospitales, escuelas y otras instituciones y una vida encomiable. Dicen algunos vecinos en algunos lugares, miren, ese señor es masón, pero da tanta ayuda a los pobres, dice. Porque es una de las cualidades de los que pertenecen al ocultismo y a las sociedades secretas. ¿Se acuerdan ustedes de la Madre Teresa cuánto bien hacía y se descubre que también estaba unida al ocultismo? ¿Se acuerdan ustedes de aquella famosa mujer que se hizo mundialmente famosa, la princesa Diana? Famosa por sus buenas y excelentes obras, pero era parte del espiritismo.
Así que tenemos que hacer buenas obras, ¿sí o no? Claro que tenemos que hacerlas, no para salvarnos, sino porque ya lo somos. La demás gente lo hace para aparentar y engañar que son buenos y al final destruyen. Es una traición. Los practicantes del espiritismo explican que en el momento de la muerte el alma, es decir, el espíritu encarnado, deja el cuerpo. Igual que la mariposa sale del capullón. ¿Saben cómo se llama eso? Ellos lo reconocen como una reencarnación. Consultar a los médium no les satisface de verdad. De hecho, tal costumbre se condena de forma categórica en la Biblia, en Deuteronomios 18, 10 al 13. Aquellos que consultan a los muertos, dice la Biblia, es abominación para Jehová. Sin embargo, el espiritismo ha dado una cara cristiana, como todo para engañar se vuelve cristiano. Eso hizo Constantino hace muchos siglos para poder engañar a los cristianos y engañar a los paganos. Ahora también el espiritismo se cristianiza. De tal manera que el Vaticano, que denota cristianismo, que no es ni cristiano ni es religioso, es un brazo derecho del enemigo, se reúne con médiums, el Papa, en este caso, con el espiritista Divaldo Franco. Porque él también comparte esas mismas ideologías y conceptos y filosofías. Hoy el espiritismo se ve más cristiano que espiritista. En los centros de reuniones hacen sanamientos, hacen movimientos carismáticos, hacen invocaciones. Los pastores evangélicos, todos están unidos a ese poder y usan solamente Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el Señor nos dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuánta gente y cómo usan la Biblia? No se han visto que hay personas, pastores evangélicos, carismáticos, espiritistas, para ser más claros, que ponen la Biblia a medio culto y el que pasa por ahí se cae. No sé si han visto esos videos. Es espantoso ver eso. Cómo la gente tiembla, cae, grita. Pero es cristiana. Centro cristiano de sanación, dicen ellos. Pare de sufrir, otro centro. Y cada día están modificando porque después de eso el enemigo se cansa de trabajar con ellos, de engañarlos y forma otra forma de engaño, hace otra forma de engaños. También te habrás dado cuenta de que la mayoría de estas declaraciones vienen de iglesias muy populares y de rápido crecimiento. Están haciendo megatemplos, ¿sabían ustedes? Donde se reúnen 6,000, 5,000, 4,000 y hacen extraordinarios milagros allá adentro. Satanás disfruta en dirigir esos cultos donde se usa el nombre de Cristo, pero no está su presencia. Dios y Cristo Jesús no pueden estar donde se menosprecian los mandamientos de Dios y donde se invoca a los malos espíritus. Porque en las muestras de sus manos, gestos y además palabras y dones cuestionables de lengua, Satanás llega ahí. Y es el que hace trizas a todas las personas. La glosolalia, sí. Lo triste es, hermanos queridos, hasta algunos adventistas están estudiando los conceptos de crecimiento de las mega iglesias. ¿Saben ustedes? El crecimiento se está dando a raíz del espiritismo moderno, lo que se llama actualmente movimiento carismático, que son espíritus inmundos, espíritus falsos y falsos reavivamientos, donde hay supuestamente grandes conversiones, grandes bautismos. Satanás imita aún lo que pasó en la iglesia primitiva. Y así como Pedro predicó a 3,000 y se convirtieron, también ahora existe el falso reavivamiento. De hecho, Satanás todo lo imita, hermanos. Imita el derramamiento del Espíritu Santo y formó el movimiento carismático. Satanás también
imita lo que vendrá en el nuevo milenio y pone su milenio. Satanás también sabe que Cristo viene por segunda vez y hace una falsa representación de la segunda venida de Cristo. Satanás sabe que hay 13 ángeles que están predicando fuertemente el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, pero también él pone sus 3 espíritus en formas de ranas. Todo lo imita Satanás. Y hemos de ser claros en este aspecto, porque precisamente estos espíritus son espíritus inmundos que engañan. Satanás es como un ángel de luz, no ha dejado de serlo. Se representa en diversas culturas o zonas con supersticiones, de acuerdo al Baphomet, que representa la cabra maldita. También se representa como un becerro, se representa como el ave fénix, se representa como muchas cosas. Pero lo principal, como él se presenta, es como ángel de luz y como benefactor de la humanidad. Dentro del adventismo también hay enseñanzas espiritistas de muchas maneras, como la oración contemplativa, la nueva teología, que expone al Señor Jesucristo diferente, donde ya no se amerita un ejemplo de salvación. Al mismo tiempo también, ellos se están uniendo al movimiento ecuménico, que es un movimiento espiritualista, dirigido por el Vaticano. Y ahí nosotros vemos a todas las religiones, el Papa y el pastor adventista al extremo derecho de ustedes. Entonces, algo está pasando aún en el adventismo y quiero aclararles, hermanos. Cualquiera que empiece a escuchar que hablamos del adventismo dicen, es una crítica, no critiques, y que por qué tocas a la iglesia. No es la iglesia, hermanos, son los que dirigen la iglesia. Y ellos no son la iglesia. Es la organización, y conferencias no son la iglesia, hay que aclararlo. Esa es un movimiento, es la organización corporativa, representativa, empresarial, y eso no es iglesia, que está creciendo como una empresa de largo alcance, una empresa piramidal que es dirigida por los magnates de la tierra y nueva era y espiritismo, que crecen por la cantidad económica, sus inversiones y por la cantidad de gente. Por eso bautizan y no se cansan de bautizar. Los blancos que cada año le dan a los pastores. ¿Y saben una cosa? No es crecimiento eso. Es un problema moral y espiritual, de tal manera que llega a ser como una enfermedad. Pero el mundo afuera necesita el mensaje de los 3 ángeles, que ya no se está predicando porque se hizo una corporación el adventismo. Por esa razón nosotros dijimos al principio, somos la iglesia adventista del séptimo día, no corporativa, no materializada, sino libre en Cristo Jesús. En el adventismo también, como todas las denominaciones, hermanos, llámese presbiteriana, bautista, pentecostés, evangélica, nazarena, israelita, todas, católica, y todas están invadidas por el espiritismo. Las músicas que usted escuche en todas las congregaciones, usted puede ir a un bar y escuchar la misma música que se escucha dentro del templo. Usted ve gente bailando adentro de los templos como si estuvieran en una disco, igualito. Usted puede ver gente saltando dentro de los templos como si estuvieran en un estadio de un partido de fútbol, saltando igual. Y puede ver gente gritando, y puede ver gente escupiendo, y puede ver gente vomitando, y puede ver gente mojándose, puede ver gente de 1000 maneras, porque el espiritismo invade todas las denominaciones. Y en la música adventista ustedes pueden ver. La música pop es la que ha invadido el adventismo, que es la música más suave del rock. Música mundana. Ha infiltrado a la iglesia adventista, y obviamente los líderes, o sea, los pastores con el jesuitismo, han permitido todo eso, y Satanás se goza en disfrutar de esos cultos. Otro de los asuntos importantes, cómo ha entrado el espiritismo en el adventismo, es a través de las 40 madrugadas, hermanos, cuyo fundador es un católico jesuita, San Ignacio de Loyola, quien él propone los movimientos espirituales.
una cultura espiritual diferente, pero es totalmente espiritista y está entrado. Ustedes pueden ver que se ora con las manos, se toman de las manos para la oración. Y esto precisamente se usa también en los centros espiritistas, rituales para la quema de hojas de peticiones al espíritu, que viene del esoterismo y del espiritismo. ¿Se acuerdan ustedes que quemaban peticiones? En una olla, en un recipiente, y se tomaban todos de las manos. Había muchas lágrimas, había abrazos, había llantos, y las famosas 40 madrugadas que ya hemos mencionado en los estandartes de Roma, que todavía se siguen practicando en los centros espiritistas, digo, adventistas. Eso está sucediendo, ¿sí, hermana? Entonces no se debe permitir eso. De ninguna manera. Mire, aquí están adventistas en los grupos pequeños tomándose de las manos. Y miren quién está allí en el movimiento espiritista tomándose de la mano. ¿Cuándo ustedes vieron que los discípulos se agarraban de las manos para orar? Cuando Jesús dijo a los discípulos, a ver, tómense de las manos, vamos a quemar nuestras peticiones. Nunca. Tengamos 40 madrugadas. No. No hay una orden. Y se usan textos para poderlos poner fuera de contexto y decir, es que Jesús ayunó 40 días. Bueno, pues si son 40, ¿por qué no hacemos lo de Moisés? Fueron 80. Que 40 días estuvo suspendida la lluvia en el tiempo del diluvio, el arca. Aunque llovió, aunque estuvo más tiempo ahí, pero por eso no hay ninguna orden que nos diga que tengamos que basarnos en un 40 para hacer lo que están haciendo los espiritistas y que hizo Ignacio de Loyola en años pasados. Así que no se debe hacer eso, hermana. Esto es totalmente fuera de lugar. Muchas formas ahora les están enseñando. ¿Saben una cosa? Vi una revista adventista, la oración contemplativa con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. La oración. Entonces, le dicen a la congregación, porque lo he visto de pastores y departamentales. Hermano, usted empiece a hablar y cuando yo diga tal palabra, usted menciona el suyo, y usted menciona el suyo, y usted menciona el suyo, y usted menciona el suyo. Y es un movimiento pentecostés. ¿Han escuchado eso? ¿No sabían? Es un movimiento carismático adventista. Que empieza a orar uno aquí fuerte. Después que él empiece, usted también empiece, usted también empiece, usted también empiece, y todo es un movimiento pentecostés. ¿Sí? Hasta imponen manos a todos los que lleguen. Y pusieron mano hace unos años atrás, vi cómo un pastor de la División Interamericana llegó y dijo, vamos a ungir a las esposas. Y estaba hablando del matrimonio, de tantas cosas del matrimonio. Hizo que pasaran todas las esposas y les impusieron las manos como esposas. ¿Usted se usa eso en la Biblia? Están enterrando Biblia para las Están enterrando Biblias para construcciones. ¿Han visto eso? Todo eso es masónico. Entonces el movimiento espiritista, hermanos, entró en el adventismo. Las alabanzas melancólicas, donde todo mundo llora, cantan y cierran los ojos, lo hacen los artistas paganos de televisión. El uso de las velas que se usa en los centros espiritistas, que se usa para invocaciones o para la adoración de muertos en México, también la están usando en todo ceremonia masónica adventista de los clubes. Vimos una cena del Señor, y está en internet, no traigo aquí la imagen, pero también están acomodando velas por todos lados. Es más, yo tenía una imagen que no puedo, la tengo en el celular, no la pude poner aquí. ¿Saben cuál es y qué imagen es? Bautismos adventistas con velas. Con velas. Hermanos, y la gente no se da cuenta cómo Satanás se está envolviendo al mundo y a las congregaciones, a las religiones, incluyendo el adventista. Y esta no es una crítica. Es para que la iglesia despierte, hermanos, y analice quién lleva esas prácticas y por qué las imponen. Porque las imponen. Si usted se coloca en contra de esa práctica, le dicen fanático, le dicen disidente, le dicen reformista. Pero esas prácticas son antibíblicas y están fuera del espíritu de profecía. No están allí. ¿Y cuántas otras prácticas no hay? Hay muchas otras.
El himnario adventista, si ustedes saben, fue cambiado. Aún las notas, ahora que se cantan, son notas más lentas. Y ya se descubrió por varios maestros de música que precisamente el ritmo del himnario adventista y los tonos y la música era marcha y sacro. Ahora le quitaron la marcha y lo sacro y pusieron música gregoriana balada. Ustedes noten bien, el himno número 1, ¿cómo va? En el himnario antiguo, cantad alegres al Señor. ¿Y cómo va en el himnario nuevo? Cantad alegres arrastrado. Más lento. Ya no entra con el ímpetu del canto. ¿Sí? Hay algunos cantos que yo he puesto el disco de ¿Sí? himnos y tengo que apagarlo porque siento que como si estuviera en la iglesia católica. Exactamente. El himnario está catolizado y la gente dice, ¿qué tiene de malo si hay himnos bellos allí? Y Satanás es tan astuto que en medio de lo malo pone cosas buenas para que no sea tan criticado. Es más, Aún el sí, antiguo sí. tiene buen tono, pero meten batería y platillo. En algunos sí, porque se puede cantar sin eso. Pero quiero decirles que el himnario antiguo era un himnario doctrinal. Toda la doctrina se canta en el himnario antiguo. Le han quitado eso en el himnario nuevo. Quitaron himnos básicos y quitaron frases importantes. ¿Sí? Hermanos, pero la gente dice, pues es que ya viene de la conferencia, viene de la división, viene de allá. Pues no saben ni de dónde viene eso, mientras si no viene de Dios, no tengo por qué aceptar lo que pongan los hombres y luego pagan por ello. Pagan por ello. Ahora imagínense ustedes cómo Satanás es tan astuto. Con el espiritismo ha cambiado la mentalidad de mucha gente, pastores y miembros. Y resulta que Satanás es tan astuto que usa los colores del arco iris del pacto que Dios estableció después del diluvio con Noé. Lo usa para el movimiento sodomita. Le llaman movimiento gay, no ese es el movimiento, es sodomita. La palabra gay significa feliz. ¿A poco es una vida feliz? Es una vida perversa. Es una vida pecaminosa. Es una vida depravada. Es una vida abominable para Dios. La palabra de Dios lo confirma. Entonces ahora, ¿saben qué están usando? Los colores y usan el paraguas porque cubre toda la humanidad. Tanto mujeres con mujeres cuando se casan y hombres con hombres cuando se casan. Ahora miren este libro adventista. Deja tus preocupaciones en manos de Jesús, que vela por ti y te tranquiliza con su amor. La frase es buena, pero ¿qué tiene en la mano esta mujer? ¿Y qué colores tiene ese paraguas? ¿Ya lo vieron? El arco iris. Algo nos está indicando que van hacia allá. Y esto es adventista, hermanos. Y en el libro, Camino a Cristo, hace algunos años, quitaron la portada donde Jesús está tocando la puerta. Y la portada que pusieron ahí, no tengo esa imagen, es también del paragüitas de colores. ¿Qué está queriendo decir eso? Están preparando a la iglesia para que ya no denuncie más la homosexualidad dentro de la corporación. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, gracias al Señor que no pertenecemos a una corporación para estar viendo todas las abominaciones espiritistas que le están poniendo. Adentro estaríamos ciegos. Adentro, todo el que está adentro está ciego. Aparte, yo no me había dado cuenta. Todo, hermana Ana. Sí, es que así se visten ya. Ya es normal. ¿Dónde está la reforma del vestido? ¿Dónde está la reforma pro salud? ¿Dónde está la reforma educativa? ¿Dónde está la reforma en la vida? No hay nada. Ni siquiera reavivamiento hay. Lo que sí hay es un movimiento carismático fuertísimo a través de la música, porque con un canto hacen llorar a la gente, con una historia, una anécdota inventada, grandes evangelistas que ustedes saben quiénes son, hacen que la gente pase al frente llorando y después la remojan en las pilas bautismales y siguen viviendo de pecadores igual.
Es un crimen lo que está pasando. Y la gente no se da cuenta de esto. Y el paraguas es un símbolo. Y el paraguas es un símbolo homosexual que cubre y permea toda la vida. Porque se va para el nuevo orden mundial, se espera y se cree que se pierda el género normal de hombre y mujer y haya un tercer género satánico. Hermanos, también el espiritismo unce y unge mujeres, ministra mujeres, así como pasaba en las culturas paganas donde las sacerdotisas eran ungidas para ser sacerdotisas. También están pastoras evangélicas, sacerdotisas católicas, ortodoxas y anglicanas también están haciendo lo mismo que el paganismo. Y no vamos lejos, hermanos, y no es una crítica. Ella es la primera pastora, las primeras pastoras de Panamá. No sé si ustedes sabían. Está a cargo 5 iglesias, 4 iglesias. Pastoras de Panamá. Y ahí están los pastores. Con una sonrisa. Así trabaja Satanás, hemos dicho, ¿se acuerdan? Con una sonrisa trabaja engañando a la misma iglesia. Pero una corporación hace eso porque se une al espiritismo. Y ahora se imaginan ahora qué hacen las sacerdotisas adventistas cuando no existen. La única sacerdotisa era Jezabel, que era pagana. Adoraba a Baal y dañó y mezcló la verdad con el error. Y destruyó el reino. Y se la comió los perros. ¿Se acuerdan ustedes? Terminó por los perros. Imaginan ustedes una mujer bautizando. En la conferencia general del 2015 en San Antonio, Texas, la votación fue de que no se ordenaban mujeres como pastoras. La iglesia debatió 8 horas. Perdió tiempo en lugar de hacer proyectos misioneros. Y al final dijeron que no, por votación de mayoría no se ordenaban pastoras. Sin embargo, ¿saben qué? Le mintieron a la iglesia mundial, los corporativos. Y están ordenando, porque eso fue después del Congreso, están ordenando pastoras en todas partes del mundo. Con pretextos culturales, pero fuera del espíritu de profecía y fuera de la Biblia. Hermanos, a esta iglesia adventista le impusieron una mujer pastora y esto fue lo que pasó. Miren cómo quedó la iglesia. Moral y espiritualmente, la iglesia quedó así. No hay prosperidad cuando se denigre el sacerdocio de Cristo, que es Jesucristo hombre, dice el libro de Hebreos. Entonces Satanás se goza en el movimiento feminista. En la vasta extensión de los eventos del tiempo del fin, que tendrán lugar antes de que Jesús venga, el espiritismo y la santidad del domingo jugarán un papel importante. Contribuirán a la decadencia espiritual de las iglesias populares. Incluso, aunque esas iglesias parezcan alcanzar un reavivamiento, Ellen White escribe El último engaño en estas palabras. Miren lo que dice El conflicto de los siglos. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá ¿qué cosa? A los hombres en sus redes, mientras que aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma. El otro crea lazo de simpatía con Roma a través de ¿qué día? Del domingo. Y dice El conflicto de los siglos, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través del abismo, del doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta terrible alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Satanás empezó su rebelión en el cielo con el claro propósito de eliminar la ley de Dios. Este fue uno de los primeros problemas que le causó a él y a la tercera parte de los ángeles ser echados del cielo. Todavía es su primer objetivo y a través de muchas maneras él está intentando borrar la ley de Dios de la conciencia humana, porque la ley es el trasunto del carácter de Dios y el carácter de Dios es amor, y lo que él quiere que el mundo sepa, que Dios no es amor, que Dios es malo. Es una lucha tremenda, hermanos, y saben una cosa, se debate en nuestra decisión. Si nosotros, conociendo la verdad,
teniendo la luz, y a pesar de ella, insistimos en caminar con una corporación, con una conferencia, con una asociación cuyos líderes están pisoteando los mandamientos el sábado y uniéndose al espiritismo, al movimiento carismático ecuménico y a la masonería, también nos vamos con ellos al juicio. Seguimos ciegos, dormidos y engañados. ¿Qué nos toca entonces? Los juicios que menciona Apocalipsis en relación a las plagas y al lago de fuego. Hermano, ¿Sí? aquí en Isaías 3:12 dice, A ver, léalo fuerte. en Isaías 3:12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Los que te guían, ¿qué cosa? ¿Y mujeres qué cosa? Se enseñorean. Se enseñorean de ti. El movimiento feminista ha entrado al adventismo corporativo, hermanos. El liderazgo de una mujer no puede estar en el lugar de un pastor, porque esa es la representación del sacerdocio del Señor Jesús. Ya hemos hablado acerca de esto. La mujer puede presidir como maestra, puede ser profetisa, puede ser instructora, puede tener cualquier don o talento, pero menos el liderazgo de hombre como sacerdote o pastor. Menos eso. Hermano, Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley y del Creador. Y no lo podía soportar y afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad. Miren hasta dónde llega. Que siempre los guiaría con rectitud y que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. Historia de la Redención 18. Debido a que los hijos de los hombres rechazan lo más claras enseñanzas de su palabra y que pisotean su ley, Dios les deja que elijan lo que ellos deseen. Desprecian la verdad y les permite creer en la mentira. Cuando Dios es desechado, ya Él no insiste más y entonces la mentira llega sola y Dios ya no interviene más. ¿Sí? ¿Me explico? Y a veces hay expresiones en la Biblia donde se manifiesta, por eso el Señor los entregó a pasiones vergonzosas. Dios nunca los entregó, sino que ya no quisieron su intervención y su consejo y por eso el Señor dio un paso atrás. Cada quien sella su destino. Cada quien lo firma como quiere. Se niegan a ceder a las convicciones del Espíritu Santo y Satanás, transformándose en ángel de luz, los lleva cautivos a su voluntad. Si los hombres estuvieran más familiarizados con la palabra de Dios y obedecieran sus enseñanzas, no podrían ser así engañados. ¿Sí qué cosa? Si hubiera una familiaridad más con su palabra y con los testimonios. Pero descuidan el gran detector del fraude y la mente se confunde y corrompe por las artes engañosas de los hombres y el poder secreto del padre de las mentiras, señales de los tiempos, lo menciona. La obsesión, la obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciera fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Mucha gente rechaza la Biblia, hasta se siente ofendida si uno trae su Biblia o si la está leyendo, pero andan viendo zodiacos, espiritismo y engaños de todo tipo. Satanás ha hecho que tenga un rechazo a la Biblia y que tenga un rechazo a los testimonios. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable, indescriptible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores. Se han sometido tan completamente al tentador. Están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. Ya no tienen fuerza. Usted háblele a una persona que está dentro de un templo, se enoja, se ofende, se ríe, se burla y ya no entiende. Es lo que dice Conflicto de los Siglos 548, el párrafo 1. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios. Fíjense lo que dice aquí. La exaltación del domingo, prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama, cuando
esta sustitución sea universal, Dios se revelará. Estamos cerca de ello, hermanos. El espiritismo velado. El espiritismo es otro gran tema en los eventos del tiempo final. Tenemos que estudiarlos, porque es uno de los engaños más fuertes que vienen. Satanás tiene resueltos unirlos, cristianos, profesos e impíos. Los va a unir en un solo cuerpo, y de este modo robustecerá su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. ¿Sabes? ¿El espiritismo para qué sirve entonces? Para unir al cristiano con el mundo. Para unir al cristiano con el mundano. Y se está logrando. Y lo están haciendo, ¿saben qué? Dentro de las congregaciones, dentro de los templos. Pero vendrá con una nueva imagen, Satanás. Vestido con ropa nueva. Aparecerá como algo que no es, bajo este disfraz cristiano. Entonces el espiritismo prepara con éxito que la gente acepte falsas enseñanzas de espíritus malignos que contradicen directamente las escrituras. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras, ¿cuáles son? Escrito está, amén. La sierva de Dios, ¿saben qué dice? Nuestra única salvaguarda, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Satanás puede hoy citar las santas escrituras como en tiempos de Cristo y volver a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. El sábado hablamos acerca de eso. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las escrituras. O sea, aquí yo estoy dando un estudio, pero usted en su casa debe estudiar. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las escrituras. Muchos tendrán que verlas con espíritus de demonios que personificarán, ¿qué cosa? Parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Hermanos, esto es bien difícil. No nos ha pasado, pero pensemos en lo que más sentimos de los que ya se fueron y se adelantaron. Abuelos, padres, tíos, sobrinos o hijos que duelen el corazón. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Y que nos encantaría que ya Cristo viniera y verlos vivos en la resurrección de los justos. Satanás es astuto y va a hacer que aparezcan para engañarnos. ¿Han pensado ustedes en eso? Qué terrible es. Hermanos, esto es espantoso. Va a suceder. ¿Sí? Personificará a muchos, aún a los discípulos. Pero ¿saben cuándo va a ser más fuerte? Cuando personifique a seres queridos. A los seres queridos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son ¿qué cosa? Espíritus de demonios, hermanos. Ahora yo quiero que entendamos esta parte tan importante. Las dimensiones que hemos visto de Satanás en relación a la última generación que venimos estudiando desde antier, presenta a aquellos que ya no tienen nada en el cerebro y que su vida pecaminosa y de maldad es de continuo al mal como los antidiluvianos. Lo que presentamos ayer es que se representarán como extraterrestres, seres de otros mundos, que realmente hay seres habitados, pero son sin pecado y que no podremos verlos. Y que no ha ido nadie hacia Marte ni hacia la Luna, siquiera ha ido el hombre, es puro engaño que ha habido aquí en tierra. Pero Satanás está engañando y poniendo seres extraterrestres para que a través de ellos hagan el cambio y la invasión de la tierra. La colonización nueva, porque sabe que vienen santos ángeles con Dios, con Cristo en su segunda venida, pero Él está interfiriendo su venida antes. Ayer hablamos de esto. Pero hoy, ¿saben qué? Satanás toma otra dimensión, y una de las últimas es aparecerse como los seres queridos, como si estuvieran vivos. ¿Y cómo se le llaman a estos muertos que van a aparecer otra vez? ¿Cómo se le llama? Zombies. ¿Qué es un zombie? ¿Saben qué es un zombie? Gracias, hermano Rafael. ¿Saben qué es un zombie? Es un muerto viviente. Así lo describen los diccionarios.
muertos vivientes, conceptos antibíblicos, pero le llaman muertos vivientes. ¿A poco hay muertos vivientes? ¿Será que hay muertos vivientes? Entonces, ¿qué es? Correcto, es la línea demoníaca, una de las que ya se está preparando para engañar al planeta y ya están engañando a muchas culturas. Hermanos, hay ya centenares de películas. ¿Saben desde cuándo? Ahorita les voy a dar la historia. Desde 1938 se hace el primer filme en relación a esto, 2 años después del primer zombie que aparece en la Tierra. Disney está conectadísimo a ello, en varias áreas. Y vayan a internet, miles y miles de videos acerca de los zombies. Pero todo tiene un propósito. Tiene un propósito tan fuerte, importante, que tenemos que evitar el engaño que viene. Preparando las mentes para lo que va a pasar, no solamente antes de la segunda venida de Cristo, sino después de la segunda venida de Cristo, durante el milenio. Ustedes no sé si han oído hablar de la tenebrosa historia de la zombie haitiana que regresó de entre los muertos, 1936. En 1936 ocurre el 24 de octubre del 36, ocurrió en el pueblo haitiano de Eneri, un acontecimiento que trastocó la aparente calma de sus habitantes. Ese día, bajo el deslumbrante sol del Caribe, apareció una mujer, más bien una anciana desnuda, con el rostro cubierto con retazos ya deshilachados y harapientos, con ojos blancos. En medio de su pánico, algunos residentes de Neri observaron el notable parecido físico de esta mujer con Felicia Félix Mentor, quien por lo demás también cojeaba de la pierna izquierda. El único gran detalle es que Felicia había fallecido 29 años antes. Tras padecer una larga enfermedad, muere y fue enterrada en el año 1907. Y reaparece en 1936, viva, como muerta. ¿Y saben una cosa, hermanos? Esa fue la primera del tiempo contemporáneo. Después de ella apareció otro más, y otro más, y otro más, hasta que en Haití se hizo costumbre ver a los muertos que regresaban de la tumba. Los zombies, en relación a la profecía del conflicto de los siglos, no es que se harán realidad, pero sí serán usados para engaño. No son reales como ya mucha gente y gobiernos los está reconociendo. Y los hacen ver de manera espantosa y miedo. Pero una de las últimas películas que salió es el hecho de que el zombie que era rechazado por la sociedad y por los ejércitos, ahora, ¿saben qué? A través de una relación amorosa se establece un vínculo. Ya no muere, muere el vivo y se une al muerto viviente. Espantoso lo que está haciendo el enemigo. Nos quiere unir a la sociedad mundial con los muertos vivientes. ¿Qué está haciendo Satanás? Tenemos que entender lo que está haciendo. El gran engaño, uno de los engaños más fuertes, es hacerle creer que los muertos son inmortales y aún se van al cielo. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés 9, 5 y 6? Porque los que viven, ¿qué cosa? Saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria queda en el olvido. También perece su amor, su odio, su envidia. Ya nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo muere. Los muertos nada saben. Sin embargo, Satanás está haciendo en todas las culturas grandes engaños, aún la misma adoración a la muerte. En México se adora a la Santa Muerte. Y hermanos, es terrible lo que tenemos que explicarles aquí. Cómo Satanás se antepone a todo lo que viene. Hay una segunda venida, también él la falsifica. Hay un reavivamiento espiritual, una lluvia tardía, también él pone su movimiento carismático. Hay 3 mensajes angélicos, también él pone 3 espíritus en formas de rana.
Hay una profeta también, él pone sus falsos profetas. Hay un milenio. Y él pone también su falso milenio. Lo hace antes en el verdadero. Hay una resurrección. Él pone su falsa resurrección. Hay una segunda resurrección. Y él también la manipula en su momento. El libro Primeros Escritos con Apocalipsis 20 están unidos y hablan acerca de algo muy interesante. Acerca del milenio y la desolación de la tierra donde Satanás queda atado por 1000 años. Aquí en esta tierra. Y no hay luz. Y hay frío. Y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Esa mujer llamada Felicia, ¿saben qué? Iba andando cuando apareció aullando. Como si tuviera mucho frío. Y la Biblia dice que los que no obedecen y los que no tengan el vestido de bodas, dice ahí en Mateo 25, son echados ¿a dónde? A las tinieblas, donde será el lloro y ¿qué más? Y el crujir de dientes, señal del lugar donde el enemigo va a estar. Algo muy importante, hermanos, que yo quiero dejarles de tarea aquí. No tengo las citas aquí, pero son importantísimas. Satanás con los zombies está preparando al planeta para lo que sucederá en el milenio. ¿Se acuerda, hermano Rafael? Miren qué pasa. Lo está haciendo antes. Lo está haciendo antes para que el mundo se acostumbre a lo terrible que viene después del milenio. ¿Sí, hermano? Sí, el conflicto de los siglos, otro libro dice que la misma Biblia también nos dice que los muertos después del milenio resucitarán igual como bajaron a la Correcto. Así que será un espectáculo Terrible. pero eso es después del milenio. Después del milenio. Sí. Él lo está tomando Antes está preparando el mundo. Hollywood, ¿saben una cosa? Está siendo usado por Satanás para exponer las películas y engañar a la gente de cómo será el futuro. Por eso hablamos de extraterrestres ayer. Y también cómo serán aquellos que estén muertos en pecado. Y ¿saben una cosa? ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Que a los que les toque la segunda muerte, en la segunda resurrección. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Bienaventurado el que tiene parte aquí más adelante lo explicamos. Ahorita vamos a llegar a eso. Que hay que tener bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre él. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿de qué manera Satanás está engañando con los zombies ahora, preparando al mundo para lo que viene? Pues es muy simple. Porque la Escritura menciona, y también el espíritu de profecía, que en la primera resurrección, cuando resucitemos los que bajemos a la tumba, seremos transformados. Y entonces, si no veíamos, si no teníamos oído, si no teníamos un brazo, somos otra vez hechos de nuevo, completos y ya sin enfermedad, y con brazos y sin ninguna enfermedad, completo. Amén. Todo en orden. Pero aquel que no tiene parte en la primera resurrección y que tendrá parte en la segunda, por haber desobedecido, es resurrección para condenación, la segunda, resucitarán de acuerdo a cómo murieron. Si murieron en plena batalla, despedazados, si murieron quemados, si murieron a espada, despedazados, si murieron decapitados. Yo no entiendo eso, pero así resucitan. el pensamiento sigue su curso. Es como cuando pone pausa en un video. Que donde se Gracias, hermana Lita. allí se levantan y siguen. Muy importante lo que dice la hermana Lita. El pensamiento sigue su curso, solamente la muerte le da una pausa, ¿verdad? Y cuando entonces resucitan, aquellos que estaban en plena batalla se despiertan igual peleando. Sí, con la misma intención y también con el mismo cuerpo de pecado y de muerte. Sí. Pastor, cabe notar ahí que en todo Satanás lo hace primero. Para Sí, preparar a los correcto. Sí. Mire, desde cuando Elías, ¿quiénes actuaron primero antes de Elías? Los profetas de Baal. Los de Baal. Bueno, Sí. de la misma forma ahora Satanás falsifica primero. haciéndolo primero. Él lo hace primero y estamos claros de eso. Primero están... Sí, hermana Lita. También quiero aclarar
trata que se va a usar el mismo procedimiento de la semilla. Cuando se siembra, el grano se desintegra, pero surge una nueva planta que conserva la identidad Amén. de la que puso allí. Claro. Una nueva creación según su beneplácito. Y según su simiente. Exacto. Ahí está la parábola de la simiente, y que si es en Cristo Jesús, así también resucitaremos con Él los que mueren en Él. Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasará en el milenio? De lo que ya está anunciando Satanás. ¿Saben qué está diciendo Satanás? Va a ser bonito el milenio. ¿Saben ustedes? Nos tenemos que acostumbrar a los zombies, a los muertos vivientes. ¿Saben cómo es un muerto viviente? Está sangrando, está herido, le está doliendo, le está ardiendo y no sana nunca. Si tiene diabetes en un pie y se le está pudriendo el pie, así resucita y así vive. Si tiene cáncer terminal, si tiene cáncer y perdió una pierna, así resucita, ni muere siquiera, ni tampoco sana. Esos son los zombies que Satanás está enseñando actualmente en la cultura, en las artes y en Hollywood, preparando todo lo tenebroso que viene para que la gente ya se adapte a ese mal. Y entonces cuando predicamos acerca de esto, la gente dice, no, pero si es que los zombies existen. Y es que ya se vio que un zombie se unió a un vivo y hasta ya viven juntos, se casaron, porque hay una película que habla de eso. ¿Sí? Antes de la segunda resurrección es un engaño. Es un engaño. Miren una cosa interesante, hermanos, para poder llegar a esta parte y explicarla. Casi terminado el milenio, resucitan otra vez los impíos. ¿Sí? Resucitan para la ejecución del juicio final. Pero no resucitan inmediatamente en la ejecución del juicio. No. Hay un tiempo. Dice Isaías que Sí. Un corto tiempo. Se cree que son 100 años, ahí lo dice. Pero ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, resucitan antes de la ejecución final del lago de fuego. Pero en esa resurrección, ¿saben qué pasa? Todos resucitan muertos y caminan con el pie chueco, enderezado, y van sin cabeza, sin orejas, sin ojos, sin boca, sin nariz, sin piernas, sin mano, y no mueren. Y comen carne. Son caníbales entre ellos. Se comen a los vivos. Entonces, quiero explicar aquí lo que dice el 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Dice Apocalipsis 20. En aquellos días los hombres buscarán, Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte. ¿Y qué cosa? Y no la hallarán. Y ansiarán morir. Pero la muerte, ¿qué cosa? La gente piensa, en una cosa les digo aquí rápidamente. La gente piensa que el que ya pecó sin arrepentimiento y se perdió eternamente, ya le va a tocar la muerte eterna. Ni modo, ya me perdí, es la muerte eterna. No. Viene un suplicio. Conflicto de los siglos habla del suplicio. ¿Qué es eso? Hermano Rafael, ¿qué es eso? el suplicio es como lo que sufrió Cristo cuando Correcto. llevaba, después de la condenación, él lo pusieron a cargar la cruz al Calvario sangrando y dice molido, dice Isaías lo presenta como molido por nuestro pecado. Correcto. Ahora, el suplicio de esto es exactamente igual, una pena. Una pena, pero sin fin. Sí, o sea, Lo que Jesús padeció, Tienen que lo padecer tienen ellos. que padecer Sí. los que se Doblado. hermanos, yo quiero que entendamos bien esta parte. Lo que Jesús padeció lo padecen también los impíos. Los que se pierden. Ese suplicio de sangre, del castigo, de azotes, de heridas, como mueren los impíos, o de enfermedad. Así viven poco antes del juicio final. Y son los zombies, hermanos. Esos son los zombies. ¿Por qué razón? Porque están vivos, pero están muertos. Como muertos. Sin piernas, sin brazos, sin ojos, o sea, como murieron. Y con enojo, con bravura, con vergüenza, con traición. Así resucitan y están un tiempo. Y entonces dice el libro Primeros Escritos que Satanás va y los engaña nuevamente. Y entonces hacen pertrechos de guerra
para poder tomar la ciudad santa. Hace un ejército grande de todos los zombies. Les hace ver que se puede conquistar la ciudad, que está fácil. ¿Ya habían visto esa película? ¿Se da cuenta, hermano Daniel? Y el mundo engañado. Léalo, hermano. Acérquese y léalo, por favor. A ver quién lo puede leer por ahí. 719. ¿Puede, hermano Daniel, leer? Aquí el hermano Daniel lo puede leer. Sí, gracias, hermano. 719. Cuidado con el cable. Sí, no, ya lo vi. Esto es importante, hermanos. ¿Saben qué? 710. Los impíos, desobedientes, ¿Sí ven? que menosprecian la verdad de Dios, no se han dado cuenta Ajá, que el sufrimiento será espantoso porque desearán morir y no podrán. ahí lo va a leer el hermano. Escuchen lo que dice la cita. Léalo. Dice así: durante 6.000 años, la hora de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. ¿Hasta allí? No, él habla ahí del suplicio. Yo no sé dónde comenzó usted. No, que usted dijo 719 y él me dio 717. Ah, yo le di 717. Está aquí, pastor. Un segundito. Es tan importante, hermanos, lo que estamos estudiando, considerarlo. Es cierto que el milenio es otra cosa, pero lo que pase allá depende de nuestra decisión. Depende del cuidado de nuestra salvación. Sí, alguien puede decir, pero es un tema, hábleme de la segunda venida. Está bien, pero antes de la segunda venida se decide nuestro caso. Y si nuestro caso se decide para mal, esto es lo que viene, hermano. Un suplicio y un castigo espantoso. No hay infierno. Sin embargo, sí hay suplicio durante un breve tiempo. El castigo no es eterno. La ejecución del castigo y la palabra es eterna. Pero el fuego no es eterno, como dicen. No hay infierno. Mientras el Señor esté reinando y nosotros con Él en un mundo eterno, no hay otros que se estén quemando constantemente en el infierno. No. Durarán un tiempo. El suplicio es breve, pero hay un suplicio. Eso sí lo hay. Hermanos, cuando hay una persona enferma de cáncer, imagínense ustedes, 95 años, un viejecito de cáncer y ya no puede comer, no puede hablar, no puede esto y no muere. Es un sufrimiento espantoso. Y mucha gente pide descansar. Hasta llaman a los pastores para que oren, para que ya descanse. Sin embargo, no está en las manos humanas. La vida es de Dios y hay que esperar hasta que el Señor defina cuándo descanse esa persona. Pero por fin nadie pasa de 100 años y no muere. Pero qué terrible es la vida de aquel, después del milenio, que desobedeció y que por causa de su desobediencia y haber pisoteado los mandamientos de Dios y rechazado a Cristo, le toque el suplicio de que del mal, aquel que será como zombi. Porque esos gentes ya no van a comer, ya no van a respirar. No sé cómo va a ser eso. Lo que sí sé es que son los zombies que son causa de la desobediencia, del engaño de Satanás. Vamos a avanzar. Hermanos, el contexto inmediato de Isaías 65:20. Y aquí está algo que puede ser en relación al milenio. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Miren lo que dice aquí. Ni viejo que sus días, ¿qué cosa? No cumpla. Porque el niño morirá de ¿qué cuántos años? De 100 años. Y el pecador de 100 años, ¿qué será? ¿Qué significa eso? Si ya no va a haber muerte en la tierra nueva, si ya no va a haber muerte en el cielo, ¿de qué muerte está hablando allí entonces? Es la previa al juicio que se ejecuta después del milenio.
Si habla aquí de 100 años, significa que 100 años antes resucitan. Les los dejo de estudio abierto. Les dejo esto como una introducción de estudio abierto por el hecho de que como no tenemos más luz, tenemos que entender poco lo que pasa. Hermana Alita, quería decir algo en relación a esto. Ahí está el texto ya. Ahí vamos, ahorita ahí vamos, sí. O sea que los niños que mueren de impíos no van a ser juzgados como niños, sino van a crecer a la edad de 100 años y entonces serán juzgados igual que los adultos. Y dice además allí que el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué significa? Que 100 años se da antes del juicio ejecutivo. En ese tiempo. En ese tiempo tienen la oportunidad de hacer pertrechos de guerra. En primeros escritos lo menciona. Sí, y el que tiene ya 100 años no va para ningún lado de ninguna forma. Ya está bajo maldición. ¿Sí? Pero corren 100 años. Y entonces, aún los pequeños, los niños que hayan sido pecadores, después de esos 100 años morirán. Y aún los que están vivos de cualquier edad, 100 años y de ahí no pasan. ¿Sí me explico? Es lo que dice la Escritura. Así mismo es. Tiene el texto. Vamos a escuchar lo que dice el conflicto de los siglos. La página, Ese capítulo 42. dígalo usted, por favor. Sí, capítulo 42 se titula ¿Será destruida la tierra? Porque no puedo decir el número porque este es otro libro ahí que no concuerda con los números. Pero dice aquí, al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así el escritor de Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 25. E Isaías declara con respecto a los impíos, en Isaías 24:22 dice: serán juntados como se juntan los presos en el calabozo y estarán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán sacados al suplicio. Después de muchos días. Entonces, queda claro aquí lo que dice el conflicto de los siglos. ¿Saben una cosa que dice? Cumplidos los 1000 años, dice. Entonces, después de los 1000 años, este proceso lleva 100. ¿Sí? O sea que después del milenio es que viene la resurrección. Y el suplicio, después del milenio. Pasados esos 100 años, que es lo que creemos según Isaías, sí, por lo que dice Isaías, entonces viene el juicio ya final, donde el Señor ejecuta y desciende fuego del cielo. Y acaba con todo. Hermanos, durante ese tiempo se hacen los pertrechos de guerra. Otra vez se levantan contra la ciudad, pero el Señor de él desciende fuego del cielo. Hermanos, ¿saben qué es aquí lo más relevante? Esto no es lo más relevante. Que si nosotros no cuidamos nuestra salvación, ¿qué nos espera? El suplicio. Y finalmente la Muerte eterna. Suplicio y muerte eterna. Algunos esperan solamente la muerte eterna y ya se acabó, pero no es así. Viene un suplicio y serán como zombies. Andarán en pedazos, en carnes, sin ojos, por aquí y por allá. No sabemos de qué manera, pero Satanás los va a engañar y muchos de ellos querrán morir y ya no habrá muerte. Hay un proceso ahí que lo podemos ver en la muerte de Cristo. Es la misma de acá. Cristo fue acusado, Sí, juzgado, se llevó a juicio, sí. sentenciado. Y después de la sentencia fue llevado al suplicio. Y por último fue muerto. Bueno, esos mismos pasos usted los va a encontrar en los que se pierden. Totalmente. Los mismos pasos suceden a los impíos. Cristo murió la segunda muerte, Exactamente. pero sin pecado. Sin pecado. Fue juzgado. Entonces es lo mismo que sucede con los impíos en sus pecados. Hermanos, vamos a terminar.
Los que busquen sinceramente de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, es la promesa del Salvador. Él enviará sus ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes de que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Conflicto de los siglos 546. Los hombres de inteligencia están infatuados con la brujería satánica tan ciertamente como los días del apóstol Pablo. Miles aceptan la opinión del ministro que obedece los mandatos del papa o sacerdote y abandonan la palabra de Dios y desprecian la verdad. ¿Es cierto que el espiritismo está mudando? Sí, actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos y reviste un disfraz de cristiano. Empero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos, ¿qué cosa? Se apartarán de la fe prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonio. 1 de Timoteo 4:1. Y el Señor nos dice en Colosenses, ¿qué cosa? Mirad que nadie os engañe. Hermanos, Cristo viene pronto. ¿Estamos listos? El Señor viene más pronto de lo que nosotros imaginamos. Todas estas cosas espantosas del espiritismo ya están puestas. Pero el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué cosa? Y yo te daré la corona de la vida eterna. Todo pecador impenitente le tocará la suerte aquella del milenio. Que nosotros tengamos parte en la primera resurrección. Cristo Jesús viene pronto y viene por cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle al Señor, yo te seré fiel? Amén. Vamos a colocarnos de pies. Vamos a cantar el himno, por favor, Mario. Hermanos, son cosas difíciles que deben ser estudiadas porque si no se tocan, mucha gente en ignorancia las va a sufrir. Esta es la verdad presente. Tenemos que depender del Señor ahora más que nunca porque estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Cantamos el último himno. ¿Cuál es ese nombre? Cristo viene, esto es cierto. Vamos a cantar el himno Cristo viene, esto es cierto. Porque lo ha dejado escrito. ¿Alguien sabe su número? 179. No. Pero por ahí anda, ¿verdad? 160 y tantos es. Sí. Yo sé que es el 100 y ya puse por lo menos. 169. Gracias, hermana Lita. 169. Hermanos, cantemos este precioso himno. ¿No? Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vedle ya, ved al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste. Si vendrá, oh si vendrá, el que en Gólgota muriendo dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente en las nubes imponente. Vedle ya, ved al Señor, vedle ya venir en gloria, coronado de victoria. Si vendrá, oh si vendrá, las espinas de desprecio, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto regio cetro de su imperio. Vedle ya, ved al Señor, síguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos.
si vendrá, oh, si vendrá. Ay de aquel que no haya ido a Jesús ni recibido ropa santa regalada para bodas adornadas. Vedle ya, ved al Señor al encuentro del esposo. Es el día más dichoso. Si vendrá, oh, si vendrá. Amén. Hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a lograr la victoria. No importa lo que suframos, no importa el sacrificio que hagamos, en Cristo Jesús podemos vencer y evitar los suplicios de los impíos. Muéstrenle y díganle a la gente que perderse no es nada más perderse. Es un sufrimiento terrible, espantoso, donde desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. Es feo, me da miedo. Por eso preocupaos por vuestra salvación con temor y con temblor. Oremos de rodillas, hermanos. Eterno Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tantas bendiciones dadas. Gracias porque nos has dado la luz para esta hora, a tu iglesia. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos pedirte fortaleza, sabiduría, humildad, fe y seguridad en el camino. Que Cristo Jesús nos tome en sus manos y nos conduzca seguros hasta la patria celestial. Que nada ni nadie de este lugar pueda evitar, Señor, y pueda quedarse sin disfrutar de las mansiones celestes. Sabemos que esto requiere nuestra obediencia, nuestra fe y nuestra firme esperanza de Cristo Jesús en su venida. Pero que hoy el Señor nos haga nuevas criaturas y que nos permita ser fieles hasta la muerte. Son duros los suplicios que vienen, ya Cristo pasó. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos ayudes a alcanzar a otros que no se dan cuenta de la consecuencia del mal y del pecado, del error. Que no se dan cuenta que llegará un momento de tanto suplicio y sufrimiento que desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. Padre, permítenos adelantar la predicación y apresurar tu venida para llegar a los corazones inconversos y que descubran a Cristo y su vida eterna. Sé con cada uno de tus hijos esta noche. Confírmanos en tu pacto eterno. Haznos obedientes y fieles hasta el fin. Lleva con bien a tus hijos, Señor. Protégelos y guíalos y bendice esta casa. Bendice a todos tus hijos que escucharon este mensaje, este estudio. Llénanos de ti, de tu conocimiento y que podamos evitar todos los males de este mundo. Y que seamos limpios en Cristo Jesús. Bendice a todos hoy y siempre en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches a todos y mañana les esperamos también a la misma hora.